Entonces, bueno, ¿tú por qué dices, Margara, tan categóricamente, la piedra sí tiene alma? Yo creo que todos los reinos tienen alma, es decir, un alma, así como los animales, que no es un alma individual, sino un alma colectiva. Bien. Creo que tenemos un alma colectiva. Entonces todo tiene alma. Todo tiene ¿Estamos de acuerdo o alma. no? Sí. ¿O alguien tiene otra opinión? Su esencia. Claro. Tratemos de dar definiciones de alma. ¿Qué es el alma? Alguien dijo la esencia. Algo más. Lo comunicamos. ¿Cómo la Pues la comunicación. La comunicación. No sé, el alma. O sea, Digamos que esa puede ser una cualidad del alma, que se comunica bien. sí. ¿El alma no muere o sí? No, es inmortal. Creo que el alma es lo que yo soy, ese es mi alma, es mi existencia, el yo soy. Vale, Your soul. hay un señor que es una analogía muy bacana con el conductor del coche. Entonces el alma vendría siendo como el conductor de este coche. Hay otro más paisa que dice que el alma es la esencia del sancochito, un sancocho sin carne. Bueno, pero está bien, el conductor. Si es la esencia, la piedra tiene una esencia, ¿no? Esto tiene una esencia, cualquier cosa tiene una esencia, por eso se denomina como se denomina. Todo lo que nosotros podamos nombrar tiene una esencia finalmente, y aún muchas de las cosas que no podamos identificar desde los órganos de los sentidos tienen una esencia. Sí, habrá una esencia en el resentimiento. ¿Ustedes qué dicen? ¿O no? Esa ausencia Hay una ausencia. Negativo. ¿Hay una ausencia de qué? de perdón. Entonces el resentimiento, si lo vemos desde esa perspectiva, es una ausencia de amor. ¿Sí? Yo pregunto otra cosa. Si meditamos en el alma, ¿a ustedes se les viene alguna imagen de algo? ¿En la meditación les ocurrió eso? ¿Se sentaron a repetir mentalmente la palabra alma y les llegó alguna imagen? ¿O veían algo cercano a ustedes? ¿O qué? ¿Alguna cosa especial? Luz. ¿Y veías luz de qué color? Blanca. Bien. ¿Qué dijiste por allá? Plenitud. Sensación. Sí, yo me sentí así como plena, como Plenitud. cuando ya no se espera más nada, sino que existe. ¿Tú dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Sensación de qué? De plenitud. De plenitud, pero creo que dijeron otra cosita por aquí. No. Bueno, entonces es eso, miren. Cuando uno medita en el alma, es difícil identificarla como una forma, como una cosa concreta. Uno dice, el alma es cuadrada o redonda o alargada o acortada. No. Uno dice, es algo que está ahí. Es algo uno la quiere ver o qué. Es algo que uno la ve Como algo digamos, abstracto y como tú le esa das la luz. forma. Otro la puede ver como si llegara, alguien me hacía referencia que era como si le llegara un traje protector, como una especie de, ¿cómo se llama eso? Lo de los, Armadura. de armadura. Como la hostia. Ojo, bien, eso es otra posibilidad. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Estamos entrando en el contacto con lo que hemos llamado el quinto reino. ¿Sí? Acuérdense que en temas pasados hemos venido hablando de los 4 reinos, 3 reinos que llamamos inferiores, un cuarto reino que es ¿cuál? El humano. El quinto reino de las almas, por lo tanto el tercero, el segundo y el primero son respectivamente el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, ¿sí? Y el mineral. Entonces en esto decíamos, la esencia de esto, la transparencia, ¿sí?
La esencia de esta, la devoción a la luz. Devoción a la luz del reino vegetal. La esencia del animal, la flexibilidad y la libertad. ¿Cierto? La esencia del reino humano era ¿cuál? ¿Cuál será la esencia del reino humano? ¿Qué nos diferencia? Claro, la capacidad de pensar, De razonar. de razonar. ¿Y cuál será la esencia del reino de las almas, del quinto reino? La unidad. La unidad. La unidad. Ahí en el reino de las almas se presenta la unidad y por eso me gusta mucho lo que alguien dijo aquí de la comunicación como propiedad, porque la unidad está haciendo que ese quinto reino de las almas permita la comunicación con quién. Antes que eso, acuérdense cuando vimos los rayos. Con la criada espiritual. Exacto, con el espíritu. ¿Sí? Cuando se empieza a desarrollar el reino de las almas, ¿sí? En ese momento lo que se está facilitando es la integración de la triple personalidad inferior, que está compuesta por el cuerpo físico, emocional y mental. ¿Cierto? ¿Vamos hasta ahí o no? ¿O alguien está enredado hasta ahí? Si alguien está enredado, pregunte tranquilo, que eso es lo de menos. Repetimos lo que hay que repetir y lo importante es que no nos quedemos ahí para que entendamos hacia dónde vamos. ¿Está claro eso? Entonces digamos que hay unas esferas un poquito más densas antes de uno pretender elevarse y comunicarse con el espíritu. Pregunta, ¿cuál será el principal enemigo para que este reino de las almas no pueda ser de puente entre ese cuerpo físico? Aquí estaría el alma y aquí estaría el espíritu. ¿Cuál será la principal dificultad para que el alma se, El ego. digámoslo así, se bloquee? La falta de conciencia. El ego. El ego, que es la misma falta de conciencia, realmente no es otra cosa distinta. La falta de conciencia es precisamente identificarnos con el ego. Si nos sí. La mente es el ego, o el ego y la mente son cosas distintas. No, el ego le puede hacer muchas jugadas a la mente y la mente le puede hacer muchas jugadas al ego, pero no son lo mismo. El ego es el consciente. El ego más bien es el inconsciente, es un sinvergüenza. Porque el ego es el que no te deja ser en tu esencia y es el que no te deja conectarte con el alma. En otras palabras, cuando le damos cabida al ego, entonces es casi imposible comunicarnos con, ¿dónde lo puse aquí? Con el espíritu. Si alguien está enojado, resentido, enrabietado, podrá darle tranquilidad y paz a otro que se acerca. Lo que no. ¿Quién lo está dominando en ese momento? Una emoción que se deriva del ego. Y esa emoción se puede llamar miedo, resentimiento, ira, todas esas derivadas del temor, ¿cierto? En cambio, cuando surgen las emociones que están permitiendo que se abra el espíritu y nos inspiremos, hay movimientos desde los órdenes del amor, ¿sí? Y si hay un movimiento desde el orden del amor, ¿tendrá cabido un movimiento del orden del temor? Imposible. Son el agua y el aceite. Entonces, para que esto funcione, para que vayamos pasando de aquí por acá hasta el contacto con el espíritu, nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa posibilidad de abrir las puertas al espíritu. Eso se lo dijeron o nos lo han dicho muchísimo en nuestra religión. Ábrale las puertas al espíritu, mi hijo, no sea así. Ay, ojalá algún día el espíritu lo ilumine, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Cómo le abrimos las puertas al espíritu? Pregunto yo. Amor.
Una vida recta. ¿Con qué? No critique, no condene, no juzgue. No criticar, no condenar, no Yo creo que juzgar. cuando ¿Qué uno más? pues, como, se vuelve como más reflexivo y contemplativo frente a las cosas, aguarda pues como hace más silencio y de pronto está pensando en, por decir algún ejemplo, la naturaleza. A ver, yo te interrumpo. Lo reflexivo será consecuente con lo contemplativo. ¿Qué es un acto contemplativo para ti? Pues yo digo que Yo estoy usando tus palabras. tiene que estar ¿sí? como muy conectado con eso que quiere admirar, que quiere de pronto agradecer. Porque si Y yo cuando voy a tú le estás reflexión- echando mucha razón, puedes conectarte con ese algo No. más allá. No. Eso. Entonces quiero que empieces por hacer esa diferencia, porque lo reflexivo y lo contemplativo casi que se contraponen en cierta forma, ¿sí? Cuando ya tú entras en un estado contemplativo, ese estado contemplativo es la capacidad de asombro y de conectividad con lo que hay en tu entorno. Entonces empiezas a hacer, cuando ya entras ahí, yo soy ese yo soy yo, ¿sí? Empiezas a hacer el mismo entorno. Es decir, cuando tú te confundes con el entorno, empiezas a ser parte del entorno y ya entras en un estado contemplativo. ¿Ya? O sea que sería como buscar ese contacto con esa esencia divina. Con esa esencia. Al abrir las puertas Con del esa espíritu, esencia busco que- conectarme con él. Exactamente, con esa esencia de cada cosa que tiene un componente, digamos, divino visto desde ese punto de vista, entendido como una imagen superior de lo ya creado, ¿ya? Una octava superior. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Entonces la forma para conectarse con el espíritu sería la coherencia. La coherencia, digamos que podría tener una consecuencia lógica, que es la de facilitar la conexión con el espíritu. Sin embargo, alguien puede ser coherente sin conectarse con el espíritu, ¿no? Enfocada hacia Exacto, en un plano superior. Yo les voy a poner un ejemplo ajeno y voy a señalar alguno que se me ocurra. Pues así, espontáneamente, ¿cierto? Aleatoriamente. Margara vino hoy a chicanearme a decirme que había estado en Caño Cristales. ¿no? Pero diga que Dios Es tan que estresada ella la de pasa muy Margarita. maluco, ella vive súper estresada. Entonces yo quiero que Margara nos describa en un minuto ¿Dónde es? cuál fue la sensación que tú tuviste cuando estabas metida en ese río, así hubieras visto los 7 colores o los que sean, pero el solo hecho de haber estado ahí en un momento en que realmente estabas en presencia, ¿cuál fue la sensación? ¿Qué sentí ahí? El esplendor de la naturaleza. Casi que uno se inclina a dar gracias de tanta poder estar belleza. ahí. Miren eso tan bonito. Cuando uno está en esa actitud, y miren que es que eso es lo bonito que tiene Margarita, que ella nunca deja de sorprenderte. Eso es una niña que sigue ahí sorprendiéndose con cada cosa. Y entonces dice, el esplendor que había en la naturaleza, para uno contemplar ese esplendor, tiene que estar en un estado contemplativo. Es decir, en un estado casi de éxtasis con el mismo entorno, con ese mismo Es que no es ambiente. solo el color del río, son la cantidad de cascadas que hay. Entonces sentarse uno a observar cómo cae el agua y el sonido, eso a uno lo eleva y yo creo que lo lleva a otra dimensión. Eso me Lo encanta. pone en éxtasis. Mejor dicho, mejor definición imposible. Mire, despierta los sentidos. No solamente está su Sacudiza. mirada puesta, sino que despierta los sentidos, entonces tienen un sentido los sentidos. Lo eleva a uno, si uno se eleva es porque está más ligero de equipaje y finalmente lo conecta con la esencia. Es una definición perfecta de un estado contemplativo. Entonces cuando uno entra en eso, esa alma es decir, cumple la función de conectar estos 4 reinos inferiores con el espíritu. Y si entra el espíritu, ¿qué pasará? Yo los invito a que de pronto lean por ahí. Hay un tipo muy especial que se llamaba Jacobo Grinberg. Jacobo
Grinberg Silberbaum. Este era un mexicano que se conectó con un ser muy especial, que era una chamana mexicana, que yo no sé si se llamaba así o él le decía así, Pachita. Y Pachita era una mujer que podía hacer una intervención, por ejemplo, reemplazar unos pulmones enfermos por unos pulmones sanos sin una cirugía, ¿no? ¿Me entiendes? Esas son las cirugías ya psíquicas a otro nivel, y realmente observaban el funcionamiento y decían, ¿por qué está pasando? ¿Y cómo así que un pulmón nuevo? Si es que aquí no le hicieron un trasplante de pulmón, ¿sí? Pero Pachita tenía una condición muy singular, y era que no tenía muchos conocimientos desde el punto de vista científico como tal, sino que se dedicaba, lo empírico suena como a despectivo, no, se dedicaba a sentir desde sus sentidos, valga la redundancia, lo que estaba ocurriendo. Y entonces Pachita podía ser pulmón, o Pachita podía ser árbol, o Pachita podía ser una vaca, ¿sí? Simplemente porque se confundía en un momento determinado en que sus sentidos se habían ampliado de tal manera, es un estado ampliado de conciencia, que lograba hacer eso que estaba viendo afuera y retrotraerlo en el momento en que quisiera, y podía convertirlo e incluso crear de la nada una piedra, ¿sí? O hacer eso, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces él empieza a describir eso. Entre otras cosas, el hombre desapareció misteriosamente en el 94, nunca se volvió a saber de él, cuando anunció que iba a ir a una reunión importantísima porque tenía un descubrimiento esencial para la raza humana, porque había encontrado algo con el que el ser humano realmente podía conectarse con las almas, y entendió que era un momento mágico, lo anunció y desapareció en el trayecto. ¿Lo desaparecieron? Pues por supuesto, hay mucha gente a la que eso no le interesa ni le conviene, ¿sí? Pero ahí les dejo la inquietud para que lean un poquitico sobre eso, porque es bien interesante. ¿Y el libro cómo se llama? No, él tiene muchos libros, escribió muchísimos libros, creo que como 50 libros. Y no, se llama Jacobo Grinberg Silberbaum. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hace ahí? Que ya hay un contacto no solamente con el alma, sino con el espíritu. ¿Y yo por qué estaría hablando de esto hoy? Mala gana, ¿cierto? ¿O por qué creen ustedes, de acuerdo a la secuencia que hemos venido llevando, que estoy hablando yo de estas cosas? Porque uno sana desde el alma, Del alma, ¿Se sana los sí, un poquitico, estás a punto. Sí, hacia allá quiero ir. Fíjense que hemos venido en el recorrido de ¿qué? Hablamos de la ciencia de los 7 rayos, ¿se acuerdan? De la voluntad y el poder, amor, sabiduría, inteligencia activa, armonía a través del conflicto, ciencia concreta, rayo de la devoción y finalmente el rayo de la magia ceremonial. Y entonces, en todo ese proceso que hicimos por el recorrido de los 7 rayos, ¿para qué estábamos haciendo eso? Para conocer una cosa que llamamos nosotros el rayo del alma, que dijimos es el que identifica o el que sobresale cuando se une la triple personalidad, ¿se acuerdan? Para poder entonces decir, este es alguien de segundo rayo, o aquel es de primer rayo, o esa, por supuesto, en su personalidad integrada, es decir, cuando estamos tocando su cuerpo mental, físico y emocional. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí se acuerdan de eso? No quiero que los veo para allá como en la nebulosa. Si alguien tiene una pregunta, hágala de verdad, sin pena, para no decir sin vergüenza. ¿Sí? Bueno, entonces, veníamos desde allá, recorriendo ese camino para saber cuál rayito del alma se está expresando en nosotros. Es decir, más o menos hacia dónde nos orientamos. Si yo soy una persona de amor, sabiduría, o soy una persona de voluntad. Ahora mismo cierro la frontera. ¿Sí? Obviamente tiene que hacer un trabajo de psicosíntesis muy grande, más grande que él, ¿cierto? Y a dónde debería llegar con ese manejo de la psicosíntesis si sabemos que es un rayo de voluntad y poder que se necesitan
Es que no es que sean malos los rayos de voluntad y poder, pero siempre y cuando se utilicen para poder y no para manipular, ¿sí? Entonces está mal aspectado y tiene que aspectarlo bien. ¿Cómo? ¿A dónde tiene que llegar? A llevar con armonía el país. A ser un co-gobernante, es decir, a escuchar a su pueblo y saber cómo debe gobernar de acuerdo a las necesidades de ese pueblo que lo eligió para que lo gobernara. Bueno, lo eligió, ¿sí? Pero bueno, entendemos hacia dónde quiero ir. Otro es el rayito de la ciencia concreta. Entonces denme alguno que me dé un ejemplo de la ciencia concreta, una persona de ciencia concreta aquí que ustedes conozcan. No me digan Einstein, pues díganme otro distinto. Ginás, por ejemplo. Ginás, Rodolfo Ginás. Pero es que cada uno de esos rayos no evoluciona como desde el individual. En cambio el último es todos juntos. El último rayo, el de la magia ceremonial. No, de las almas. Por eso. El rayo del alma integra toda esa triple personalidad inferior, ¿sí? Y por eso hablamos de que es el rayo del alma, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Si veníamos ahí, en ese camino, en el que identificamos, bueno, primero somos un cuerpo, acuérdense, vamos un poquito más atrás, cuerpo físico, etérico, primero que todo, ¿se acuerdan? Y decíamos, todo está conectado, ¿de qué manera? ¿A través de qué? De la red etérica, ¿cierto? Y decíamos, yo tengo mi propia red etérica, pero hay un pedazo de mi red etérica que se une contigo y contigo y contigo, y con el universo, y con esa casa, y con ese carro, y con cualquier cosa. De alguna forma, todos estamos conectados haciendo parte de un único holograma, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos o no? Pensando aquí como que sí o no. Bueno, entonces describimos eso. Después dijimos, después de ese cuerpo físico etérico venía ¿qué? ¿El cuerpo de qué? Emocional. De las emociones, o el cuerpo Físico, Emocional. no, el físico etérico ya estaba, o astral, que es el de las emociones. Y decíamos, desde las emociones también nos conectamos, y por eso las emociones inciden en lo que está inmediatamente inferior. ¿Y qué es lo inmediatamente inferior? El físico. El cuerpo físico. Entonces no nos cabe la menor duda de que una emoción se puede consolidar en el cuerpo físico. Una tristeza profunda puede llevar a que alguien se muera de un cáncer de pulmón. Una ira profunda puede llevar a que se forme un hígado graso, que es tan frecuente hoy en día. Un resentimiento profundo puede ser el hígado graso. Denme otra emoción. Impotencia. Una impotencia puede llevar a qué? Pero impotencia, pues, desde el punto de vista de dificultad para sentirse con fuerza para hacer las cosas. ¿A qué puede llevar eso? A una falla renal, por ejemplo, o a una alteración en los huesos, o a una disminución en la agudeza auditiva, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y el miedo. El miedo, por ejemplo, puede llevar a eso también. Ese miedo que paraliza toca el primer centro. Un apego mal manejado puede llevar a qué? A una gastritis. ¿Qué más? Una más difícil. Al páncreas, una pancreatitis. Entonces una gastritis puede llevar a una insulina alterada y a una diabetes, ¿o no? Un apego mal manejado. Entonces fíjense cómo las emociones realmente se pueden consolidar en el cuerpo físico. Y después de ese cuerpo, de las emociones, que seguía el cuerpo mental, que es como el que envuelve al emocional. Por eso cuando tenemos una idea o un pensamiento, normalmente eso genera una emoción, ¿sí? Entonces provoca un movimiento de la energía, ¿sí? Entonces, cuerpo mental, estoy confundido yo por las caras que me están poniendo. Cuerpo mental incide sobre lo que está debajito, ¿qué es? El cuerpo emocional. Entonces, definitivamente, una idea, un pensamiento genera una emoción, buena o mala, de acuerdo a como nosotros la califiquemos, o complementaria de uno más elevado, pero genera una emoción. Esa emoción a su vez genera ¿qué? Un movimiento en el cuerpo físico. Por eso alguien que siente mucho miedo, por ejemplo,
que siempre está temeroso. A ver, porque va a perder su casa o su carro o su beca, o porque el cuerpo no le vaya a cantar, ahora verá que se me va a disparar esta presión, o ahora verá que es que me va a volver a alterar la úlcera que yo tenía hace 25 años, o qué tal que en este momento a mí me vaya a dar bien fregado que estoy, y para acabar de gustar que me dio una artritis bien macha de armare, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Cuando estamos viviendo desde el miedo, ¿qué estamos inscribiendo? ¿Y en dónde? ¿En qué parte de nuestros cuerpos? En los riñones. Bueno, lo estamos inscribiendo en el cuerpo físico, ¿sí o no? ¿Qué es el miedo? Es que una emoción. Entonces está en el cuerpo emocional. ¿Y entonces dónde se va a inscribir? En el cuerpo físico, maravilloso. Ahora sí. Entonces, si se inscribió en el cuerpo físico, entonces ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos para liberarnos por fin de ese bendito miedo que he tenido 47 años de mi vida? El mental. Claro, en lo que está inmediatamente superior. Y entonces lo inmediatamente superior es lo mental. ¿Sí o no? Eso significa que si yo fabrico pensamientos adecuados, afirmativos y positivos, yo puedo liberarme de una emoción. En este caso se llamaba miedo. Emoción negativa. ¿Sí o no? Sí. Menciónenme otra emoción, por favor. Tristeza. Tristeza. Bueno, alguien que dice, ay, es que yo toda la vida he sido tan triste, es que a mí me tocó una niñez tan horrible. No, es que yo no jugaba como los demás niños, yo tenía que salir a trabajar todo el día, ay, qué cosa tan horrible la que me tocó en este valle de lágrimas, ¿cierto? Y entonces es alguien que ustedes lo miran y no está sonriente, sino que está. Con cara de tragedia. ¿Cómo estás? Bien, para no preocuparlo. Ahí vamos. Ahí en la lucha. Regular. Llevando esta vida que no se hizo para mí, definitivamente. ¿Cómo quiere que esté yo en un lunes? Sí, esas son las respuestas. Entonces, si alguien está ahí en la tristeza, además, ¿dónde va a inscribir esa emoción? En el cuerpo En el cuerpo físico, ¿en dónde? En los pulmones o en dónde más. O en la piel, o en dónde más. En los huesos. O en dónde más. ¿Pulmón y qué? Intestino grueso. ¿Sí? Entonces alguien puede tener, gracias a esa tristeza, un colon irritable de 20 años de evolución. ¿Y por qué será que no se me quita este colon irritable? Todo lo que yo como inmediatamente para el baño. ¿Por qué? Uno para el baño. Oh, bueno, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando con esa emoción de la tristeza? Se está inscribiendo ¿en dónde? En el cuerpo físico, ahí, en esos órganos que ya dijimos y que cada uno lo identifica perfectamente, ¿cierto? Perfectamente, ¿cierto? Bueno, entonces ¿qué pasa? Esto ya me está empezando a dar prurito. ¿Ah? Es un sentimiento de la desconfianza. Bueno, vamos a ver. Está bien, 1-0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo entonces supero eso que yo llamo la tristeza? Y que se ha expresado en mí y que ¿por qué no se calma con un antidepresivo? Alguien se toma una fluoxetina o una sertralina o una cosa de esas. Entonces, sí, posiblemente mejora, pero por ejemplo el semblante le mejora notoriamente a esa persona. Sigue triste. ¿Cómo estás? No, mejor, doctor. Porque la pastilla actúa en el cuerpo físico. Claro. La pastilla está actuando en un sustrato de tipo físico. Y entonces ese dice, no, yo creo que voy mejor, doctor. Ustedes si se fuera a presentar a la alcaldía votarían por él. No fue lo suficientemente convincente. Me siento bien, sí. Pero realmente está manifestando su bienestar a través de esa emoción. Entonces, ¿a dónde tendría que transmutar esa emoción de la tristeza? En el mental, ¿a qué? Una emoción positiva afirmativa que correspondería a qué sentimiento. A la alegría.
La autoafirmación. No, pero vas por ahí. La serenidad. Confianza. A ver, ¿qué más? ¿Quién da más? La tristeza tiene que ser. La alegría y la tristeza están muy cerca. Alegría. La alegría y la No. tristeza están como. Pues obviamente se genera Seguridad. alegría. Seguridad, confianza. Volvamos a empezar. ¿Los qué? ¿Cómo se llama? Más manejadas. Riñón, suprarrenal, manejan. Las tristezas. Sí, las tristezas. Miedo. Los Perdón. miedos. Sí. Miedo. Los miedos, si se manejan de manera inadecuada, nos llevan ¿a dónde? Pánico. Al pánico. ¿O a qué más? Terror. O al terror. Y de ahí se desprende ¿qué? La prudencia. Terrorismo. Sí. Por eso somos un país lleno de miedo. ¿Sí? Por eso hemos llegado hasta este extremo, porque no hemos sabido transmutar los miedos en ¿qué? En prudencia. En prudencia. Cuando no hay prudencia, ¿qué ocurre? Que esto degenera en temeridad. ¿Sí? Entonces está bien, yo tengo que ser prudente. A ver, yo nunca me he tirado de un parapente, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues asegurarme bien, pegarme bien, no sé cómo llama eso, los arneses, todas esas cosas. La temeridad, se tira y dice, pues pucha, me olvidó traer paracaídas. Más o menos eso, ¿ya? Entonces los míos en prudencia. El hígado, ¿qué seguiría aquí en el orden? Vamos a hacerlo por orden de generación para que repasemos todo esto, porque es muy importante. Esta es la ley de generación o nutrición, así lo llaman los chinos. Madera. Entonces, eso. Esto es elemento ¿qué? Agua. Agua. Ahí les va a quedar el cuadrito que es bien sabroso. Entonces el elemento agua, ¿a quién nutre? ¿A quién genera? A la madera. A la madera. ¿Y la madera es qué? Hígado y vesícula biliar, ¿cierto? Es elemento madera. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué maneja el hígado como emoción? La ira. La ira. La ira mal manejada, mal aspectada, mal elaborada, ¿a qué nos lleva? Col. A la cólera. Ojo, a la cólera, que ya es, ya no es la ira, sino ya es el extremo, y es cuando la gente empieza a ponerse roja de la ira. ¿Y por qué se ponen rojos de la ira? ¿Por qué no ponen verdes de la ira? Por el fuego. ¿O blancos de la ira? Por el fuego. Por la luz. El fuego. Por el fuego. Vayan pensando a ver. Si se aspecta bien, entonces esa ira va a llevar ahí sí A la Iván, autoafirmación. a autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Es el reconocimiento. De alguna forma es reconocimiento, es volver entonces a enterarnos de que ahí podemos nosotros identificarnos con lo que nosotros somos y no con lo que nos queremos parecer. ¿Sí? Punto de partida. ¿El qué? Es un punto de Puede ser perfectamente un punto de partida. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, la madera Alimenta el fuego. alimenta el fuego. ¿Y qué es el fuego? Corazón, intestino delgado. Un síndrome de mala absorción que llamamos, ese que por más que come nunca se nutre y tiene diarrea toda hora. Eso no es tanto el colon, es el intestino delgado que no absorbe los nutrientes. El colon lo que hace ya es botar las toxinas, ¿sí? Un niño, por ejemplo, que come un exceso de dulces, el día de las brujas, ¿qué le pasa cuando es muy de buenas? No, Sí, eso, le da diarrea. Si es muy de buenas, le da diarrea, para no absorber toda manera de porquerías, ¿sí? Pero si es muy de malas, entonces ya esos dulces refinados estimulan la producción de flemas.
y empieza a producir eso, muchas secreciones, y es el niño que le dan todas las itis, otitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis, todas las itis. Mírenlo ahorita después del Día de las Brujas, se van a dar cuenta. Como los niños a los 8 días todos tienen itis. ¿Sí? Eso es por eso. Entonces, este es el fuego. Que mal aspectado lleva a qué? Ah, bueno, que maneja qué emoción. La alegría. La alegría. Y mal aspectado, ¿a dónde va la alegría? La manía. A la manía. A la manía. Sí, entonces alguien que es maníaco, depresivo, hace una fase que en esta parte de la exacerbación de la emoción lo lleva a la manía. ¿Sí? Es muy bueno estar alegre, pero el maníaco ya, pucha, yo tengo que crear este cohete para irnos ya. En este momento salgo para Marte, yo creo que llego por ahí en 2 horitas. Eso, miren, yo no les exagero, yo una vez estuve en el mental, pero Sale uno más. estaba en mi fase maníaca que te me volé. Y allá una vez, créanme, esto fue cierto, yo no me acuerdo si les conté aquí alguna vez esa historia, fue en otra parte, pero bueno, estábamos sentados en un staff médico discutiendo algunos pacientes y alguien se sentó con nosotros en el auditorio con todos los médicos y de hecho muy bien, puesto en orden toda la cosa, y de pronto el expositor estaba hablando por decir algo de neurotransmisores en el cerebro y el hombre levanta la mano y dice: yo quiero hacer una anotación. Tú estás hablando de la serotonina, pero si tienes en cuenta cómo son las conexiones entre las neuronas y cómo entonces esos espacios presinápticos están permitiendo que en un momento determinado esta neurona se conecte con aquella, es necesario que exista una corriente directa para que haya una comunicación perfecta entre esas neuronas. Si no existiera esa diferencia de potencial, probablemente no habría comunicación y entonces se alteraría la secreción de serotonina. ¡Wow! Y de pronto alguien se queda mirándolo. Pero si este es el que está en el patio tal, ¿sí? Y realmente era alguien que no tenía nada que ver con medicina, nada que ver con nada de esas cosas, pero está en su fase maníaca y se las creen de tal forma que incluso no solo se las creen, sino que convencen realmente en esa fase maníaca. El problema es que muchas veces esa fase maníaca se desborda, por supuesto, a cosas completamente complejas. A ver, les pongo otro ejemplo. Este es un niño absolutamente brillante, desde que yo lo conocí a los 8 años, era una cosa maravillosa. Ese niño a los 12 o 13 años estaba siendo asistente en Bolivariana, en alguna carrera que a él le interesaba y lo dejaban asistir, simplemente le cogían un cariño, pelado brillante, impresionante, y de pronto yo dejo de verlo a los 18 años más o menos y como a los 20 vuelve con el papá y el papá me dice: hombre, no sé qué vamos a hacer con este muchacho, estoy demasiado confundido. Pelado empezó a fumar marihuana y resulta que hay gente que es exquisitamente sensible a la marihuana y ahí se metió y resulta que la cannabis hizo que el hombre entrara en momentos de unas euforias máximas, maníacas. Y le pregunto yo al hombrecito: ¿cómo estás? Y me dice: bien, yo estoy bien, es que los enfermos son ellos no quieren entender que son enfermos. Yo estoy diseñando en este momento para la NASA un tapón muy importante, porque si la gente sigue dejando las canillas abiertas, nos vamos a inundar todos, entonces este tapón nos va a salvar a todos. Y él estaba convencido de su cuento, totalmente convencido, estaba absorto en esa idea de que ese tapón específicamente iba a salvar a la humanidad. Entonces fíjense, está llegando a una fase maníaca, pero por supuesto ya sin ninguna hilación, donde ya se pierde cualquier hilo de cordura, ¿sí? Y ojo con eso, porque si se pierde el hilo de cordura, se empieza a perder el hilo de conciencia. Y hay 2 hilos fundamentales: un hilo de conciencia que se ancla en el 7º centro y un hilo de vida que se ancla en el 4º centro, hacia la zona del corazón o los pulmones también, en esa parte, aunque no sea 4º centro. Bueno, y entonces en la fase, digamos que regulada adecuadamente, esta alegría se convierte en ¿qué? Más duro, por favor. Bienaventuranza. 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 Que en otras palabras no es otra cosa que la ferviente aspiración. Ferviente aspiración
significa el deseo ardiente, pero por cosas que ya van en un plano mucho más superior. No es yo tengo un deseo ardiente por ese último modelo Cadillac. No, ese es el deseo ardiente en un proceso de desarrollo de humanidad como humanidad, no en cuanto al tener, no es el último apartamento, no es la última moda, no es la última cosa, sino en esto. Entonces, ¿alguien podrá sentir bienaventuranza sin nada material? Sí. Claro. ¿Ustedes dudan en algún momento que la Madre Teresa de Calcuta estaba en un estado permanente de bienaventuranza? Era una mujer completamente metida en esa emoción. ¿Qué sigue aquí en la ley de generación? Cuando el fuego arde, ¿qué genera? Tierra. Tierra, cenizas. Entonces la tierra está formada por ¿qué órganos? El Estómago, Páncreas. Vaso, páncreas, estómago. ¿Ok? Y dijimos que maneja las obsesiones. las obsesiones, que si están mal manejadas se convierten en compulsiones. ¿Se acuerdan cuando lo explicábamos? ¿Sí? El que tiene que dar, yo tengo que dar esta vuelta para que el universo no se caiga, o tengo que ir de esta manera para que no se choque no sé quién, o me tengo que lavar las manos 30 veces porque los bichos están ahí, y entonces nos llamo a la compulsión. Pero bien manejada, ya ustedes saben, es la consagración. Perfecto, gracias por dictarme. Y finalmente, en estos elementos, la tierra contiene el metal. ¿Sí o no? Y el metal es pulmón e intestino grueso. Entonces, alguien que no maneja adecuadamente la emoción del metal, que es la tristeza, si alguien no la maneja adecuadamente, la lleva ¿a qué? La melancolía. A la melancolía, que ya es la tristeza extrema, ¿cierto? Pero cuando la maneja de manera adecuada, la convierte en ¿qué? Serenidad y calma. En serenidad y calma. No estudien. Serenidad y calma, ¿sí o no? A ver, miren por qué me estoy deteniendo yo en esto. Entonces estamos poniendo un ejemplo. Alguien tiene esa tristeza metida en el alma con el ejemplo que les estaba poniendo, yo tan triste toda la vida. Entonces, ¿qué está haciendo esa emoción? ¿Dónde se inscribe? Recordemos. En el cuerpo, Cuerpo físico, etérico, ¿cierto? emocional. Cuerpo emocional, pongámoslo así, cuerpo mental. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se inscribe la emoción? En el físico. Si esta es la emoción y esta es la mente y este es el físico, es donde se inscribe en el físico. ¿Y dónde se mete esa emoción que se llama tristeza? ¿Dónde está tristeza? Se mete al pulmón o al intestino grueso. ¿Sí o no? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. ¿Alguien tiene una duda? Por favor, pregúnteme. Porque no empiezo a preguntar yo. Bueno, ¿A dónde está la conciencia jugando ahí? ay, qué buena pregunta esa, Guillermo. Te agradezco infinitamente esa pregunta. Cuando logramos transmutar hacia la fase, digamos, adecuada de las emociones, pero todas las emociones, ¿sí? Todas las emociones, entramos en la fase de la conciencia. ¿Por qué? Porque la fase de la conciencia vive el instante de cada instante. Entonces, ya en esa fase de la conciencia, muchas gracias, insisto, por la pregunta, Guillermo, una pregunta súper inteligente. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Bueno, esa fase de la conciencia, cuando se empieza a desarrollar, significa ya entramos en un conocimiento tal y en un sentir tal que ya actuamos local, pensamos global y sentimos total. Eso es muy importante. Cuando ahí se desarrolla la conciencia o en el desarrollo de la conciencia ya estamos a un pasito de conectarnos con ¿quién? Con el alma. Y a su vez, ya lo dijimos, el alma con el espíritu. Miren que el espíritu está en otra parte. ¿Sí? Bueno, entonces, insisto,
Alguien que ha sufrido de todo esto, entonces, ¿cómo hace para superar esa tristeza tan berraca? Porque yo le estoy echando mucha carreta aquí. Muy bueno, muy bonito todo eso, pero ¿y eso con qué se come? ¿Más bien me tomo la fluoxetina o qué hago? Trabajar en la emoción. Si yo estoy metido en esa tristeza profunda de la que no me siento capaz de salir, bienvenida la fluoxetina para que me saque el hueco, o la sertralina, o lo que sea. Pero una vez que salga del hueco y yo ya sea consciente de ello, ¿en qué tengo que trabajar? En las emociones, pero en este caso, ¿en cuál? En la tristeza. Si estaba en la tristeza, ¿en qué tengo que trabajar En para la serenidad, en la serenidad. En la serenidad y la calma. ¿Y cómo recupero la serenidad y la calma? ¿No voy para los velorios que haya? Meditación. Haciendo meditación todos los días. Haciendo ejercicio. Haciendo yoga. A ver, Yoga, ¿no? Pongámonos orden. A ver, alguien dice, haciendo ejercicio, sí, Hay que ver a su está actuando en el yoga. cuerpo físico, Sí. pero está solucionando el problema más allá. ¿De Con dónde lo pensamientos soluciona? positivos. Si aquí hay una emoción que se inscribió en el cuerpo físico, perfecto, yo puedo trabajar el cuerpo Tengo que físico. trabajar el cuerpo mental. Pero exactamente, la tengo que trabajar en el cuerpo más elevado, ¿sí? Y entonces lo mental, ¿desde dónde lo tengo que trabajar? Pregunta grandota. Se me El acabaron alma, los cuerpos. el En el alma, claro. Entonces yo lo mental lo tengo que trabajar en el alma y por eso es tan importante este tipo de encuentros los lunes o los días que ustedes quieran ir a un grupo como estos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando ya desde el alma. Entonces alguien que ve la película en el YouTube podrá tener el mismo efecto que ustedes que están aquí sentados. De ninguna manera. Ahí van a obtener conocimientos. Pero contacto con el alma, que le cuenten a María Eugenia, eso lo consigues aquí, en estos encuentros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya hay una cosa que nos supera a nosotros como individuos. Hay un alma colectiva que genera una conexión mucho mayor. Ay, Dios mío, eso es la hora, no me he dado cuenta. Que genera una conexión mucho mayor. Y si está generando esa conexión mucho mayor, ¿qué pasa cuando este grupo, Margara, otra vez voy a recurrir a ti, es que Margara está iluminada, entonces yo tengo que preguntar. Margara me hacía reír mucho esta mañana porque yo le decía que envidia a Margara. Margara está en el grupo de Santa Elena, está en el grupo de los jueves, está en el grupo de San Nación, está en el grupo de los... Tiene más grupos que yo no sé, que grupón. ¿Sí? Y resulta que Margara, yo creo que le repitas, y sé que no son palabras falsas porque me las dijo esta mañana. Cuando tú te referiste a este grupo, ¿qué dijiste? Es que este grupo, ¿qué? Sí, yo le digo que todos los grupos son diferentes, pero que la calidad humana que hay en este grupo es muy especial. ¿Y qué te sentías? No, yo aquí me siento plena, yo aquí me siento plena. Miren eso. Y posiblemente Margara ni siquiera tenga tiempo de conversar con Guillermo o con Ladis o con Mónica, a lo mejor no tiene tiempo en estos encuentros, pero yo no sé qué hay aquí tan rico que yo me siento muy bien, ¿sí o no? Y a lo mejor yo sé que incluso algunos de ustedes ni siquiera conocen los nombres, Alicia. Mi esposo me manda para acá porque me dice, como bueno, me dice, Oscar, si mucho fácil donde Alejandro. La semana, no, es en serio. Me da pena desmentirte. Me da pena desmentirte porque tu esposo te manda para acá porque no te aguanta ya. No, pero es en serio, es en serio. Por ejemplo, el ejemplo mío es que cuando hay días de fiesta, aunque muy rico no es cansar, a mí me hace mucha falta venir, entonces yo acostumbro ver otra cosa en internet o buscar algo para compensar eso que no hago. Como esa ausencia, ¿cierto? Sí, porque me hace falta. De alguna manera, inevitablemente ya todos estamos formando un entramado, una red. Yo, por ejemplo, celebro mucho que Lina esté con nosotros aquí. Me encanta que esto se nutra de gente joven. Ya Simón no clasifica entre la gente joven. Entonces, eso es una maravilla porque uno sentir que ahí nos estamos anclando y que alguien se pegó otro poquito en ese esquemita de la colmenita que hacíamos, ¿se acuerdan? Y alguien empezó a hacer otra celdita y otra celdita y otra celdita. Esto empieza a ampliarse de tal manera que ahí es donde entendemos cuál es la necesidad de estar aquí. Pues es que si esto lo puedo ver, a lo mejor yo puedo leer de estas cosas en Mr. Google o en esas cosas, ¿no?
puede que no de esta manera tan abonada, pero bueno, estamos haciéndolo. Entonces, entendemos eso claramente. Pongo un último ejemplo. Alguien que está pensando, a ver, hombre, es que yo no sé qué voy a hacer. Yo presento esta hoja de vida y la he presentado 20 veces. Y yo no sé, pues que no me llaman, ni siquiera me llaman, o me llaman y yo siento que me fue muy bien y chao. Muchas gracias por haber venido, te agradecemos muchísimo, ha sido una fantasía estar contigo, te tendremos en cuenta. Aquí guardamos tu hoja de vida para cuando haya otra oportunidad. Y esa historia se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Y mientras tanto, esa dueña de la hoja de vida o ese dueño de la hoja de vida está, pero ¿por qué será que es que no me sale nada? ¿Pero por qué será? Es que yo no sé qué está pasando, yo no sé qué estaría haciendo mal, yo qué sé. No, es que definitivamente no vale la pena llevar hojas de vida, yo no voy a seguir llevando hojas de vida, pero ¿qué es eso? ¿Qué emoción es eso? Desconfianza. Más que desconfianza y más que inseguridad, más que miedo, más que falta de ocupación, falta de autoafirmación, ¿qué más? Claro, es una obsesión. Es algo que no deja de taladrarle aquí, es que yo no consigo, 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 y esto está haciendo una cosita que así como le estoy haciendo allá, le hace cada celulita a la vecina y le dice, es que tú tampoco consigues, es que tú tampoco, entonces ninguna consigue. Y entonces cuando llena la hoja de vida, puso unos datos que se dice, María Dilma González Duque, vive en Parandocito, pero mientras tanto está poniendo, ay, para que me digan otra vez que bobada. Y entonces esa hoja de vida se va con una información. Es que ahí hay una información que no son solamente los datos demográficos, pues de dónde vivo, de con quién vivo, si tengo hijos, de si no. No, hay una emoción que es el corazoncito puesto en cada letrica que yo oprimí en el computador. Ahí está una cosa que yo no sé ni para qué lleno esto. ¿Sí? Entonces el que va a leer no va a leer María Dilma González, sino que va a leer, yo no sé ni para qué lleno eso. ¿Cierto? Yo no sé. ¿Te gustó? Sí, pero no sé, hay algo como que, no sé, entrevistemos al otro a ver qué pasa. El otro, en cambio, dije, ese puesto es mío. Ya, sin duda, estoy convencido, es que yo me preparé para eso. Es que no puede ir para nadie más. Yo estoy absolutamente seguro de que eso es así. Adivinen quién elige. ¿Sí o no? Dificilísimo. Entonces, ojo con eso, porque entonces esa obsesión se empieza a reflejar en todos los actos, ya no solamente es con la hoja de vida. Alguien anunció un viaje en la familia, nos vamos a ir de viaje para Coveñas. Entonces se levanta el otro día, ¿cuándo es que nos vamos de viaje? ¿Pero qué? Si estamos organizando, ya, ¿qué falta por organizar para el viaje? Y el viaje es dentro de 2 meses. No, pero es que vayamos teniendo todo listo. ¿Cuánto falta para irnos? 29 días. Bueno, y al otro día faltan 28 días y medio. Pucha, voy a adelantar el reloj a ver si esto se para más rápido. Sí, y entonces está metido en esa obsesión, O alguien va a hacer un concierto muy especial en la Cámara de Comercio, por ejemplo, un jueves. ¿Cómo es la cosa, hombre? ¿Cuándo vamos a hacer el concierto? Vamos a hacer el aviso parroquial. El aviso parroquial de una vez. Pero decide que me sirve. Ya voy para allá. Bueno, no, el aviso parroquial es que 3 alumnos de la FIDE, incluido yo, vamos a hacer un recital en la Cámara de Comercio este jueves a las 7 de la noche. ¿Cierto? Este jueves. Este jueves a las 7 de la noche. Un recital de piano y amén. Los que quieran ir están muy invitados, entrada libre. Maravilloso. Sin boleta. Así que si nos vemos por allá, maravilloso. Porque va a ser una parte de la red técnica que va a tocar por Simón. Gracias. La Cámara de Comercio del Centro. Bien. Ya saben, pues, entonces, yo lo pongo así en broma, pero yo también les cuento que este miércoles voy a hacer una charla en el Centro Comercial Los Molinos a las 7 de la noche. Ahí están todos invitados. Pero cuando uno está con eso, entonces, y vive para la obsesión, yo sé que Simón no lo hace de verdad, yo es por tomarme el pelo, pero sé y conozco perfectamente la seguridad de Simón cuando se siente en un piano, ya. Él toca la primera tecla y ya, las teclas lo tocan a él después. Eso lo conozco yo de sobra y no es en broma. Entonces, ¿qué pasa? Contrario a eso, el otro dice, Dios mío, que me vaya bien.
Y si mira mi pie, y yo sí podría hacer eso, mucha bueno. Ya falta un día. Se me acaban las uñas. Sí, claro, entonces esa obsesión, ¿a quién va a tocar? Al cuerpo físico. Al cuerpo físico. ¿Y en el cuerpo físico a quién toca? Al vaso. ¿Al vaso va? El estómago. El estómago. Lo más frecuente es que toca el vaso. Lo que pasa es que el vaso generalmente no se manifiesta muy abiertamente a menos que disminuyan mucho las plaquetas. Eso se llama un púrpura trombocitópenico. Nombre muy pomposo, ¿sí o no? Mejor dicho, disminuyeron las plaquetas, que son las células que ayudan a coagular. Pero también puede tocar al estómago y es lo más frecuente. Y entonces tiene ese concierto y ese día se va a comer la arepita. Ay, no sé por qué no me entra. No sé por qué no me entra. O se come algo y entonces, ay, esto me cayó pesado. Claro, porque es esa obsesión mal manejada que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tiene que ir a manejar esa obsesión? Primero, obviamente, listo, en el cuerpo físico. Entonces, ¿qué hacemos para el cuerpo físico? Supongamos que sucedió. Ese que estaba pendiente del viaje para Coveñas y contó todos los días y llega el momento de irse para Coveñas y le da la gastritis, le da la indisposición. Ay, ahora era que me lo va a perder, yo esperando todos meses y me lo va a perder. ¿Han oído esa historia? Nunca la han oído, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Trabajan en el cuerpo físico, listo, entonces nos comemos algo suave ese día, contemplamos el cuerpo físico, ¿cierto? Y si lo hicimos 2 meses antes haciendo un poquito de ejercicio, respiración, etcétera, etcétera, maravilloso. Pero ahí resolvemos el síntoma. El origen de esto, ¿cómo lo resolvemos? En el mental, ¿sí? Y entonces en el mental, ¿qué se les ocurre para que desde el mental venzamos las obsesiones y las convirtamos en consagraciones? Un pensamiento, por ejemplo. ¿Ah? Se lleva el alma después. Sí, pero antes, estamos en el mental. Para manejar las obsesiones hay que poner en silencio la mente. Bueno, el espíritu. perfecto, perfecto. Me encanta eso que estás diciendo. ¿Qué es una obsesión? ¿Un ruido permanente? No. Esto que se repite y se repite y se repite y no me deja descansar. Me tengo que ir a vivir a Cafarnaúm para poder ser feliz en la vida, ¿sí? Entonces yo me lo repito, y si no soy feliz en la vida, entonces vuelvo y me lo repito. No, no, es que yo no sé por qué no entienden que yo me tengo que ir para Cafarnaúm, es que en Cafarnaúm está el... ¿Por qué te quieres ir para acá? Pues, yo sí, ¿sí o no? ¿Pero cuál es la razón? Ah, no, pues, discute que tiene una razón, ¿cierto? Entonces, claro, se confunden esa obsesión. Entonces, un ejemplo, díganme, esto es real. Alguien se presentó y les dijo, ayúdenme a vencer esa obsesión por Dios en la vida. Sí, sean, como ya ustedes son un alma grupal, aconsejen. Yo soy ese pobre individuo que rumió todo el tiempo en eso, entonces denme un consejo. Dijeron desde lo mental, y desde lo mental, ¿qué se produce? Pensamientos. Ideas o pensamientos. Y ya dijimos que el pensamiento debe tener 2 características fundamentales. Positivo y afirmativo. Positivo y afirmativo. Entonces, denme un ejemplo, yo le digo a él, Dedicarse a la música. Simón, que te dediques a la música. Ya. A ver, No, hay que pero buscando algo como más grande bien. que eso, o sea, que le guste mucho. Por ejemplo, yo sé a alguien que te gusta mucho la música, entonces yo digo, no, algo que para lidiarse de eso. Pues, Bueno, entonces no es Alejo, es Pedro Pascual. Pedro Pérez, listo. Ese Pedro tenía todas algo más altico. más altico, dame un ejemplo. Una pasión, por ejemplo, algo que realmente le llene y que lo haga con pasión. Servicio. Perdóname un segundo, ¿dónde se resuelve la obsesión? ¿En qué emoción? En la consagración. Consagración. En la consagración. O sea, se consagra más a Dios. Entonces eso que está diciendo Mariana tiene mucho sentido. Permitimos que se consagre en una cosa que para él sea verdaderamente placentera y útil. Entonces, sí, perfecto, si ves que esa consagración puede estar en la música o en el arte, maravilloso, dedícate un poquito, entonces su mente va a estar atendida a algo en lo que se va a consagrar, y normalmente en lo que nos consagramos es el oficio sacro, ¿sí? Beatriz. Al principio, no, Sí. es que recuerdo algo, ¿cierto? Al principio cuando yo iba a las sanaciones,
pues yo recuerdo que había como un tiempo determinado, pero ahora últimamente ese tiempo como que se acabó, el tiempo físico, cuando estoy ahí como que, pues, o sea, no hay como concesión en mí del tiempo. Ajá. Se acabó. Sí. A veces como que no siento hambre, no Sí. siento sed, porque hay como hay algo más, pues, más superior que este cuerpo. O sea, que Bien. ya, o sea, no es como... Y entonces pongámoslo en algo práctico, un consejo para ese paciente. Ya, pero práctico. Ese paciente Porque si no, no nos va a entender. Vea, dedíquese a algo superior y a lo mejor se va a vivir al segundo piso. ¿No? Algo concreto. Tiene que ser algo que realmente... Yo le preguntaría primero, ¿qué le gusta? Listo. ¿Dónde te sientes plenamente feliz? ¿Haciendo qué? Listo. Y cuando me conteste eso, entonces yo le digo, pues yo digo, pues por ahí es. Y entonces yo te respondo, no, yo me sentiría feliz piloteando un avión. Pero no tengo plata para meterme. No, te la pongo porque es verdad, esto que suena bromas son cosas reales, son de todos los días. No, mi consagración estaría en ser piloto, pues la verdad, pero es que en mi familia no hay plata para eso. Yo nací estrellado, de verdad. Cristina, hágame caso, yo nací. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿No será mejor una actividad de servicio? No, como que esté una actividad de servicio. Que Una actividad de servicio, puede ser, Beatriz, a ver. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues está bien. Ojo a eso, si la meditación se utiliza como herramienta verdadera y no simplemente como algo que se repite desde la razón, el alma, A-L-A-M-A, alma, y después vamos a buscar en Mr. Google qué es alma es la cualidad de la vida, sí, cualidad, alma, no, es la meditación implica eso que está diciendo Beatriz, aquietar la mente y darle fluidez a las sensaciones, que puede ser a través de un pensamiento semilla, de un mantra o de cualquier tipo de técnica de meditación que ustedes quieran, pero en la meditación alcanza una cosa práctica, entonces hay que enseñarle, es una meditación sencilla, uno no tiene que decirle, vaya los lunes donde ese brujo vaya, no, uno le puede dar un consejo sencillo, mire, centre su mente en algo, y si es algo positivo y afirmativo, maravilloso, ¿sí? Entonces es una opción. ¿Alguien más iba a decir otra opción por ahí? ¿Quién levantó la mano? No, pero era Allá, para María. el servicio. Bien, perfecto. Si la meditación lo lleva, perdón, si la obsesión se convierte en consagración y la consagración está puesta al servicio, absolutamente maravilloso. ¿Sí? ¿Entendimos la esencia de esto? Bueno, pero supongamos que es que, y este caso se da, el tipo obsesionado, no, vea hombre, usted por qué no se dedica a meditar. Yo no soy capaz, yo empiezo a meditar y a mí la mente me da 10 vueltas y me sigue taladrando y me sigue taladrando y me alma y de pronto deuda, el Banco de Colombia y vuelve y se mete allá y definitivamente no es ahí. Y no puedo, por más que yo intento, doctor, yo llevo intentando eso 10 años y no he podido. Y soy tremendamente infeliz por esto. Entonces, ¿qué sigue? El suicidio. Ay, no. Solución las penas. Solución. Parlamente. Pero no ha podido porque precisamente su trastorno es la obsesión y la obsesión no le permite sacar esos pensamientos de ahí. Ella me dice ocupar la mente en otra cosa, pero es que ese es el problema de quien quiere obsesionar. Una hermana que era bipolar. Ajá. Y pongamos cuando estaba en esa crisis de obsesión, pues lógico, yo como le iba a decir que vea, vaya, haga un servicio a una persona, no tiene la capacidad, vea, es que usted tiene que meditar, como le enseño yo a esa persona a meditar. Y entonces yo me la inventé que se pusiera a hacer sopa de letras y cositas. ¿Pero por qué? Pues por distraer la mente de ahí, de ese maravilloso. Y si eso funcionó, bienvenida la sopa de letras y el sudoku, ¿sí? Pero supongamos que no funcionó. Y es que no, yo me pongo a hacer el sudoku y esto vuelve ese pensamiento a mí no me abandona.
que puede ser de culpa, puede ser de frustración, puede ser de lo que sea, el pensamiento que esté ahí. Entonces, ¿a dónde me le pego yo? Hay que evitar Que se olvide. ¿A qué qué? A que purgue eso. ¿Y cómo? ¿Cómo lo purga? Con el... Que lo enfrente. Se siente en la situación, no se quede dando vueltas o sea, que rompa ese círculo vicioso. Bien, pero ¿cómo lo llevas? Vuelvo y digo, ponlo en algo práctico. Pero puede como venir de la Mejor dicho, ya, Salir de la monotonía. definitivamente no puede, por más que le demos ideas. Yo es que no puedo. Vea, hombre, a mí me han ensayado hasta regresiones. Fui Cleopatra en otra vida. y aún así, yo ya nada que puedo salir. Entonces, ¿para dónde pego? Margarita. Claro, al alma. Al alma. Y entonces, traduzcamos eso en cristiano. ¿Cómo hacemos para que pegue para el alma? Una señora por allá que se llama Alma Gutiérrez. ¿Cómo es eso? Practicando todo. Por ejemplo, Pero hay gente que no asistiendo a un entiende. grupo de sanación. que no acepta eso. Cuando ya uno no puede como individuo, tiene que humildemente reconocer, no soy capaz solo. Necesito que otros me ayuden. ¿Sí? Y muchas veces cuando empieza ese encuentro con el alma y cuando siente que hay una frecuencia mucho más alta que está llegando a él, desciende inmediatamente otra cosa maravillosa, que es que el espíritu. Y entonces ahí se inspira y ya no es el pensamiento el que lo domina, sino que él domina el pensamiento porque está inspirado. Que cuando nosotros decimos que alguien estaba inspirado, ¿a qué nos referimos? ¿A que tuvo una idea común y corriente? ¿A que qué? Estás como en contacto con Dios, Con Dios, con la fuente, con el origen. Yo no sé, yo me inspiré, yo me acuerdo que ese día yo amanecí sin hacer nada y dije, voy a inventarme un computador Apple. Y se lo inventó. No. Otro en cambio dijo, no, qué cuentos. Yo más bien amanezco inspirado hoy y no voy a ser Chávez el del otro lado, sino Chávez el que se ganó la etapa en la Vuelta a España. ¿Sí? Eso es otra inspiración, ¿o no? O alguien que escribe el más bello poema que pueda haber escrito en su vida, porque en ese momento llegó Cristina y me inspiró, ¿cierto? Y entonces escribió el mejor de los poemas. ¿Por qué? Porque había algo que lo llevaba a vibrar en un patrón frecuencial distinto. Y entonces por aquí el alma toma fluoxetina. Y el espíritu, pues mucho menos, ¿no? Entonces, a lo que yo me quiero concretar es a que entendamos que mucho más allá del plano físico hay muchas cosas por hacer. Y por eso que entendamos de una vez que es que si esto no me ha dado resultado durante 20 años y estoy mamado 30, 40 y 50 años con la misma cosa, es porque no me ha dado la gana de pasar un poquito más allá. Y si yo sigo tratando las cosas desde la misma mente que la creó, pues entonces ¿qué voy a hacer? Ya, voy a seguir rumiando. ¿Sí? Ejemplos concretos. A ver, he estado tratando de dejar la bebida hace mucho tiempo. Incluso Cristina me dijo, deje el trago, que eso mata lentamente. Y él le dijo, ¿y yo acaso tengo afán? Y entonces no ha podido, y eso se repite y se repite. ¿Sí? Entonces, en medio de todo eso, Carlos Mario se inspira y después dice, no, yo puedo, y esto fue real, fue lo que él vivió, yo puedo transmitir a través de mis cuentos y mis chistes y mis cosas una alegría tan profunda que los otros me devuelven con su eco allá sentados en un escenario. Por eso ese tipo logró superar todos los problemas que él mismo ha ventilado de manera pública, pues lo que tuvo, ¿sí? Entonces, perfecto, miren cómo todas esas cosas nos logran llevar a cosas muchísimo mayores. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Y ese agnóstico se jodió? No, ¿por qué? El agnóstico dice, por Dios que no creo en nada. El agnóstico puede creer aún
en cosas suyas. Que no cree. Puede creer que no crea. Y a lo mejor esa es su esencia, y a lo mejor ahí se conecta, desde su no creencia, que generalmente la negación de la negación, menos por menos, da más. No sé cómo decirte, pero entonces esa persona que llegó a ese clic, digamos ahí que se fue el clic, necesariamente toda la parte externa estuvo solamente como cobijándolo, pero no hizo nada. No hizo conciencia de esos cuerpos. Exacto. Entonces, como solamente estuvo como en la parte externa, no hizo el clic. Pero cuando llegó al espíritu de él, en otras palabras, cuando se interiorizó, se empoderó y logró salir, pero de él mismo. Exacto. O sea, es como si eso hubiera, no, es decir, la parte que lo cubrió del grupo, del otro, todas estas cosas, el sudoku, la otra cosa. Entonces fueron como punticos ahí que no hicieron. Fueron puntos de agarre, exacto, como para mantenerse ahí, pero finalmente hay algo que lo saca a flote, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, yo les contaba la otra vez de alguien que fue un alcohólico, empedernido, mujeriego, todo lo demás, y de pronto se va porque en medio de la borrachera se va a buscar con otro amigo las fugurufas, ¿sí? Y en el camino encuentra una iglesia de esas de cristianos y dice vamos a dañar la fiestecita a estos, y entra y empieza a llorar y no puede parar, dice ¿qué me está pasando? Y de pronto ahí en un momento de inspiración abrió su puerta al espíritu, entonces se ahorró 25 años de psicoanálisis para saber qué le había pasado en los primeros 5 años de vida. Pero necesariamente entonces ese cliente de adentro hacia afuera. No necesariamente. No necesariamente, porque muchas veces cuando yo me logro contactar con ese entorno, que pueden ser estos otros cuerpos, y me hago consciente de ellos, pero obviamente desde el silencio interior permito que lleguen allí. ¿Sí? ¿Te ibas a decir algo? A ver, es una inquietud con respecto a las emociones. Cuando yo ya tengo conciencia y puedo empezar a mirar de que me puedo ayudar de mil formas, excelente. Pero cuando yo estoy mirando a un niño de 3, 4 años y cualquiera de estas emociones de ira o de tristeza, en fin, ¿cómo puedo me encanta esa pregunta. O sea, yo a una persona más consciente, venga, vamos, meditemos o hagamos esto. Me encanta esa pregunta. O cuando hay un minusválido mental, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrá pasar? ¿Cómo llevar entonces a ese niño, no digámoslo en estos términos, a que desarrolle conciencia? ¿Cómo le dice uno a un niño de 2 años, coja conciencia mijo? Así le decían a uno las abuelitas, pero no, coja conciencia, ¿dónde está la señora? Pero ¿cómo? Claro, el grupo va generando eso, un movimiento mucho más alto, pero sobre todo su propio núcleo familiar. Es ahí donde empieza. Entonces, por ejemplo, ese niño que está muy perdido y que es el que la abuelita le dice, coja conciencia con el cagado, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Y obviamente él no tiene las herramientas para hacerlo, pero si la mamá, ay, es que este muchacho me va a enloquecer, es que esto definitivamente no sirve para nada. ¿Qué le está diciendo al muchacho? Paz. Pero si en cambio la mamá lo escucha, ven, vamos a tranquilizar, ven para acá. Y lo acuesta aquí un ratico en el pecho. Y él empieza a sentir ese latido del corazón de la mamá. Y en el corazón de la mamá escucha todo el amor que produjo durante toda su gestación y le está diciendo yo te amo, aunque no le diga una sola palabra. ¿Qué hace con ese, qué pasa con ese niño? Que a los 5 minuticos empieza a quedar dormido, ¿sí? Y muchas veces se queda en los brazos de la mamá y la mamá empieza a hacer esto. Y aquí hay pura serotonina, y aquí hay pura dopamina, y aquí hay dosis de amor maravillosas que hacen que ese patrón frecuencial de la mamá mucho más alto empiece a atrapar de un menor orden a un mayor orden. Acuérdense que lo que está más organizado arrastra lo de menor orden. ¿Sí? Carlos. Entonces el punto de partida para lograr eso es la decisión. Perfecto, me encanta. Y pensar en la renuncia. ¿Quién toma la decisión? Conciencia.
Hoy están tirando duro, ¿cierto? Yo sé que más de uno está pensando, ay, esto me lo está diciendo a mi desgraciado. Yo sé de verdad que más de uno está pensando, pucha, sí. Y a mí, ¿y yo por qué seré que no he podido? ¿Por qué no hemos podido? Porque desconocemos esto. Esto tan elemental es lo que nos va a llevar a que esa decisión sea fructífera. Porque yo muchas veces decido, no, ya, decido que a partir de hoy ya no me preocupo por cualquier cosa. Pero en los 5 minutos, ¿y dónde estás? ¿Estás bien? Ah, bueno, listo. Pues ya no me preocupo. Y a las 2 horas, no es una vez el teléfono, eso soy yo. Sí, y entonces busca cualquier disculpa para hacer exactamente lo mismo. Entonces por eso digo, si tratamos de solucionarlo desde donde se originó, ¿sí? Si algo que mentalmente no está funcionando bien y lo trabajamos desde la misma mente alterada, pues no puede ser. Por eso cuando alguien toma una decisión estando ofuscado, muy probablemente se va a equivocar. Porque ¿cómo le puedo yo pedir peras al horno? ¿Cómo yo puedo pretender que el otro sienta paz si yo mismo no siento paz y no se la estoy transmitiendo? Entonces lo primero que tengo que hacer es, otra vez caímos en lo mismo, respire mi hijo. ¿Sí?